Hoy comenzamos una sesión nueva, una serie nueva de sermones dedicada a personajes bíblicos. Y este es el primero de esta serie que, como digo, iniciamos. Entonces, Pablo, ¿vais a explicarnos durante 2 o 3 meses la vida de personas de la Biblia? Bueno, no exactamente explicarla, no venimos aquí a explicar la vida de nadie, ni siquiera los de la Biblia. Pero hombre, es que son historias que yo ya conozco porque, mira, me las explicaron en la escuela dominical, las hemos visto por televisión, están súper manidas. Y ahora otra vez a explicarme tú la vida de Noé, si te la podría explicar yo a ti. Bueno, sin duda que me puedes explicar la vida tú de Noé, tú a mí, tan bien como yo a ti, o mejor. Pero aquí no vamos a explicar hoy ni en los domingos sucesivos la vida de nadie. Aquí en este domingo y en los sucesivos vamos a reflexionar sobre la vida de esas personas que son valiosas y que tienen cosas que decirnos. ¿Reflexionar en términos de qué? Hombre, reflexionar en términos qué ejemplos suponen para nosotros y qué aportan a nuestras vidas varios miles de años después en nuestras luchas, en nuestros debates, en nuestro modo de vivir contemporáneo. O sea, que vais a hacer lo que al final en todas las predicaciones se hace. Hombre, pues claro, porque en todas las predicaciones, predique quien predique, siempre se hace lo mismo. Estimular a los hermanos a la santidad, a la fe, a las buenas obras y al amor. Ya está. Para explicar la vida de la doctrina no sé qué, están los viernes, está tu esfuerzo personal, está el conocimiento puro, sin más, de la Biblia. No es lo que hacemos aquí esta mañana, no venimos a contar la vida de nadie, que tampoco estaría mal. Venimos a reflexionar para que mañana tengas herramientas, valores nuevos, o quizás olvidados, o quizás refinados, para cómo llevar tu vida, tú y yo la mía. Hombre, no contamos la vida y ya está, ni siquiera la de Noé. Procedamos al primer estudio de esta serie sobre personajes bíblicos, que está dedicado a Noé. Noé es un personaje un poco, a lo mejor, no controvertido, pero a mí que siempre me gustó mucho todo esto del principio del Génesis, los orígenes. Yo oí muchas veces como Noé era algo, parte de un mito simbólico sobre el castigo de Dios. Eso cuando yo era muy joven. Y luego cuando me hice más mayor porque esto del diluvio era mentira, era una alegoría, no era exactamente así. Además, ¿cómo Dios iba a meter animales en un barco si no caben todos los animales del mundo en un barco? Y luego yo crecí un poco más, oye, y los tiempos cambian, los descubrimientos cambian, y ahora, no sé si te das cuenta o estás por estos temas, pero nadie duda de la realidad del diluvio ni del personaje de Noé. Naturalmente se duda de que eso fuese un cataclismo de alcance planetario y que realmente este hombre existiera, pero que hubo un cataclismo como mínimo grave y de tamaño local, a lo mejor relacionado con una catástrofe volcánica en una isla que había por ahí cerca, o la apertura de un canal que inundó el antiguo Mar Negro, que era una depresión, cosas de estas. Eso no lo duda nadie. A mí me llama la atención, y yo no he venido a hacer apologética esta mañana, pero como a medida que pasa el tiempo, en mi corta vida, yo ya he visto cómo de criticar y negar abiertamente una enseñanza bíblica, bueno, no es que la creamos, no es que se crea universalmente, pero comienza a aceptarse como más verídica. Además, ciertas personas han encontrado algunos el arca, dicen, en una montaña, otros dicen que han encontrado restos de lodo en distintos lugares del mundo, y no sé qué, en fin.
Pero yo no vengo a hablar de esto es como una curiosidad. Porque a nosotros, en este momento, en esta mañana, no nos importa especialmente si el personaje de Noé es real o no. Yo creo que es real, porque para mi Señor Jesucristo es real, para el escritor de Hebreos es real, para Pedro es real, para Pablo es real. No hablan en términos de mitos, yo me lo creo, pero es igual, no es la conversación esta mañana. Esta mañana, creyendo que es real, a pesar de lo que algunos tal vez todavía digan fuera del entorno cristiano o dentro de él, creo que Noé es un personaje digno de ser imitado por todos nosotros. Contiene su vida un ejemplo precioso que por eso sale recurrentemente a lo largo de la Biblia, no demasiadas veces, pero siempre para bien y siempre en los mismos términos. Bueno, si te acuerdas, la historia de Noé va muy ligada a la historia del diluvio. Este hombre vivía y Dios vivía en un lugar, da igual, y Dios le avisa que va a haber una destrucción mediante algo desconocido. Pero que él, por la manera en que tiene de vivir, pues Dios entiende que es merecedor de salvarse, para lo cual le ordena que construya un barco. Y cuando esta destrucción que va a suceder se produzca, pues él y su familia y todos cuantos entren dentro se van a salvar, porque el resto va a ser aniquilado. Noé hace esto, construye ese barco y aquello que Dios le dice sucede. Y entonces, eso está en los capítulos 6 a 8 de Génesis, que no los vamos a leer, pero que te recomiendo que los leas en casa ya, al llegar, porque yo los doy por conocidos en este sermón y ayudarán a entender lo que aquí voy a decir. Como digo, entonces llegamos a Hebreos 11, que es donde sí vamos a leer, y nos encontramos con que el escritor recurre al personaje histórico de Noé y hace unos comentarios que son, canela en rama. ¿Lo leemos? Bueno, Hebreos 11, 7, que ya lo hemos leído esta mañana una vez, pero lo vamos a volver a leer. Otro pasaje que, qué pena, me encantaría haberlo leído, pero por amor al tiempo, no lo voy a hacer, pero fíjate que el contexto de este capítulo se está hablando de héroes de la fe, de grandes personajes que brillan por la fe que tuvieron cuando vivieron, y entre ellos aparece Noé. O sea, Noé es un personaje de fe digno de ser imitado por todos nosotros, por los motivos que ahora vamos a ver. Por la fe, por esta fe que ya he mencionado, que tuvo Abel, que tuvo Enoc, que tuvo Abraham, que vendrá después, y la lista es larga, y al final el autor deja de enumerar su lista porque dice, bueno, tampoco la voy a alargar más de lo necesario. Entre ellos, versículo 7, encontramos a Noé, del cual dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Lo leemos otra vez? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y mira, a la luz de este pasaje entiendo que Noé es un personaje digno de ser imitado por todos nosotros por estas tres verdades que se dicen aquí. La primera es porque de él se valora que creyó lo que nunca había visto. La segunda es porque de él se valora que vivió una vida digna ante los ojos de Dios, que le salvó de la destrucción y que al mismo tiempo, no lo olvidemos, condenó a los demás. No lo digo yo, lo dice el pasaje. Y en tercer lugar, porque esa vida, esto no lo dice el pasaje, lo dice nuestro Señor, y lo vamos a ver, esa vida y esa situación en la cual vivió Noé guarda una clara analogía con la vida que tú estás viviendo y las circunstancias en que tú te estás moviendo. Vamos a ir paso a paso. En primer lugar, fíjate que de Noé se valora que creyó lo que nunca había visto. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Fíjate, Dios, si vas a Génesis 6, advierte a Noé del juicio que va a venir. Dice que va a arrasar y aniquilar toda forma de vida en este planeta, porque Dios está harto del pecado de la gente, de su corrupción, de su mala manera de vivir. Y entonces advierte a Noé y dice que van a venir cosas, va a haber una destrucción en términos de una inundación, algo que nunca nadie había visto, y aunque en un primer momento yo no lo leo, pero supongo que estaba implícito, y más adelante en el capítulo 7 sí que sale en forma de la lluvia. Claro, para ti la lluvia es algo como muy familiar, porque llevas toda la vida viendo llover, nacimos viendo llover. Pero si las cosas son como a mí me parece, y tal y como dice Génesis capítulo 2, o creo que era, que dice que aún no había llovido. Yo, y esto es solo una elucubración mía, tiendo a pensar que la primera vez que llovió probablemente fuese en el diluvio. El mundo era tal vez un poco distinto, no lo sé. El caso es que la Biblia lo que dice es que aún no llovía. Cuando Dios crea el mundo, el clima o la atmósfera es distinta y las plantas son regadas no del agua que cae del cielo ni del rocío, sino de una humedad que sale del suelo. Lo dice Génesis 2, si quieres lo puedes leer, 2, 5 a 6. Bueno, ¿qué más da? Bueno, no da igual. Puede dar igual el detalle qué es lo que regaban las plantas. Pero tengo la convicción que Noé no sabía lo que era la lluvia. Y podría ser poco menos que absurdo para aquella gente cuando le dijeran que iba a caer agua del cielo. ¿Pero qué agua va a caer del cielo si yo no la veo? ¿Qué diluvio es este? Si por más que vivimos cerca del mar, el mar está todos los días en el mismo sitio y nunca ha salido de su lugar. Que eso es de que todo se va a inundar. Dios proporciona un camino de salvación, y esto quiero decirlo esta mañana, y es parte del estilo de Dios. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el año pasado los profetas menores? Al final el mensaje de los profetas siempre es el mismo. Viene castigo. Os va a pasar esto, esto y esto, que son cosas malas, como castigo por el mal que me habéis hecho a mí y a vosotros mismos. Pero si te arrepientes, ¿te acuerdas? Todos los profetas dicen lo mismo. Porque el estilo de Dios es este. Siempre que promete, siempre que advierte de un juicio, ofrece restauración y ofrece perdón y da una última opción. Y aquí una vez lo tenemos. Dios proporciona un camino de salvación porque aún hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que hay? Tú y los que se metan en el arca. Lo que pasa es que nadie quiso entrar en el arca. Bueno, salvo su familia y nueras. 8 personas. Él, sus 3 hijos y su esposa, que son 5, y 3 nueras, 8. Además, Hebreos lo dice así, solo 8 personas se salvaron. Los demás, no tengo la convicción, leyendo el pasaje, que se les prohibiese la entrada. Tengo la certidumbre de que no quisieron entrar. Noé, fíjate que es un hombre de integridad. No es un hombre de integridad porque creyese el mensaje de Dios o porque Dios se le revelase. Al contrario, porque es un hombre de integridad, Dios se le reveló. Eso hay que leerlo, porque si no puede parecer que me lo saco de la manga. En Génesis capítulo 6, versículo 8, por favor. Ese me gustaría leerlo. Génesis 6, 8. Yo me creo la palabra de Dios. Y si dice diluvio, dice diluvio. Y si dice que Noé estuvo 120 años haciendo un barco de madera, estuvo 120 años. Que nadie se confunda conmigo, No. 6, Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Si esto lo lees con calma, cuando lo leas en casa te darás cuenta que esto lo dice cuando Dios está hablando del mundo, en la sociedad de Noé, y viene a decir que está harto de esa gente porque lo único que les gusta es pecar, vivir para sí mismos y darse a la buena vida, y que los va a aniquilar a todos. Y en este versículo 8 dice, pero Noé, y esto es antes del diluvio, esto es antes de construir el arca, pero Noé encontró
gracia ante los ojos de Dios. Es de las pocas veces, creo que es la segunda vez que aparece el nombre de Noé en la Biblia, porque comienza a aparecer en el versículo 5 al mencionarse una genealogía. Pero en versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, coma, y hace una aclaración. ¿Qué dice? Varón justo, coma, hace otra aclaración. Era perfecto en sus generaciones. Punto y coma, otra aclaración. ¿Qué dice, por favor? Que no lo veo bien. Con Dios caminó Noé. Noé no tenía la Biblia. Yo creo que Noé, no sé si estaremos de acuerdo, pero yo creo que Noé no tenía ni el Espíritu Santo, al menos como lo tengo yo, que lo llevo conmigo siempre. ¿Qué tenía Noé que le conectase, que le comunicase con Dios? Menos, mucho menos que yo. Pero Noé caminó con Dios sin Biblia, sin el Espíritu Santo viviendo en los términos que vivo, en la forma en que vive dentro de los cristianos hoy en día. Y con mucho menos recursos logró algo que es posible para los seres humanos, que es posible para mí y para ti, que es caminar con Dios. Tanto más ahora que tenemos la revelación completa de Dios. ¿Te das cuenta? Noé era perfecto. No sabemos lo que hacía en su vida, ni qué problemas afrontaba, ni cómo los resolvía. Sabemos que era un hombre que complacía a Dios, que era íntegro. Y esto yo creo que es la raíz de la cuestión. Porque es íntegro, Dios pone sus ojos en él y cree que no merece la muerte como todos los demás, que sí la merecen. Y ahora viene el primer momento álgido, que lo voy a repetir tal vez dentro de unos minutos. Escuchadme bien, bueno, esto va para los jovencitos, como siempre. Va para todos, pero es que los mayores ya lo saben. Cuando digo momento álgido no es por hacerme gracioso, es porque estas cosas que yo menciono así, no, en serio, son como, no sé, entiendo verdades profundas que tuve la mala fortuna de que nadie me las explicó. Casi todas estas las he descubierto yo solo. Y me da mucha pena, porque si alguien me las hubiese explicado, me hubiera ahorrado muchos tumbos, muchos errores y malgastar esfuerzos y años de mi vida. No sabéis la suerte que tenéis, el honor que tenéis de ser discipulados. A mí no me discipuló nadie, pero como ya tenía la Biblia, ¿para qué me tenían que discipular? Así crecí, asilvestrado. No os riáis, que es verdad. Unas cosas rarísimas en la cabeza. Pasa que, claro, me veis ahora, tropecientos años después de que el Espíritu Santo haya hecho algo de trabajo en mí, y, bueno, ya me han pasado algunos años. Pero tenía un cacao mental, vamos. Es un honor y un privilegio ser discipulado, ¿eh? Bueno, volvamos, continuemos. El momento álgido es este. Y no suena bien, pero me da igual. Dios, escúchame bien y no lo olvides, por favor. Dios no te pide que le entiendas. Dios te pide que le obedezcas. Hay así de ejemplos. ¿Ponemos ejemplos entre todos en un momento? ¿O no es necesario? Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿A qué tierra? No. Abraham no pregunta. Y Abraham se pone en camino, no sabe ni dónde va. Gracias. ¿Cómo fue aquello? No me acuerdo ahora. Matízalo un poco más. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham podría haber reclamado, pero tú no me habías dicho que ibas a hacer una nación grande con un hijo mío que me ibas a dar, pero si me lo acabas de dar y ahora me dices que te lo mate. Otro ejemplo, gracias David, otro ejemplo, por favor. Hay para llenar la mañana. ¿Y qué pasó? Miembro de la nobleza egipcia, se va a un desierto allí en el Sinaí a vivir de pastor.
Más ejemplos. ¿Qué pasó? Y Noé, el de esta mañana, haz un arca, o sea, un barco. Si yo fuera Noé, ¿sabes lo que le hubiera hecho? Le hubiera pedido, ¿y para qué voy a hacer un barco, Dios? No quiero ser irreverente esta mañana. ¿Para qué tengo que hacer un barco? Para que flote en el agua. ¿Pero en qué agua flota? Si aquí no hay agua, si lo voy a hacer en ese prado. Noé no pide explicaciones. Noé entiende que Dios espera que le obedezcamos, no que le entendamos. Y no quisiera pasarme ahora la mañana con este asunto. Jovencitos, pero con todo nuestra fe no es fanatizante. No nos confundamos. Yo no estoy diciendo que nuestra fe sea absurda y que nos fanatice a todos a hacer cosas que no entendemos. La experiencia que yo tengo, y hablo de mi experiencia, no de la Biblia, es que cuando obedezco a Dios antes que a lo que creo que es correcto, normalmente las cosas acaban mejor. Esto lo digo y podría poner ejemplos y muchos aquí presentes también. He dicho las cosas acaban mejor. Yo no he dicho que sean más fáciles. Tampoco me malinterpretéis. Acaban mejor. Porque cuando haces lo que Dios quiere que hagas y le obedeces, Él interviene. Esto es como hago yo con mis hijas a veces. A veces yo empiezo a estar ya padeciendo la preadolescencia. Y tanto no, pues a veces opto últimamente por decir, bueno, vale, hazlo. Y cuando las cosas salen mal y viene a pedirme explicaciones, le digo, búscate la vida. No así, pero claro, porque si tú me hubieses obedecido, yo no te expliqué por qué quería que hicieras esto así, pero si tú me hubieses obedecido, te hubieras ahorrado el fracaso que has tenido. Y no te hubiera dado la electricidad, no te hubieras... En fin. Bueno, sigamos. Además de eso, y continúa, fija, otra cosa importante es la razón importante por la que es un gran personaje para nosotros, porque Noé, fíjate, creyó lo nunca visto. Ya hemos hablado de este asunto y no es cuestión de darle vueltas, ¿no? Pero su mérito es que creyó en la lluvia, que como mencionaba antes, creo que tal vez no la había visto nunca, y creyó en una inundación que desde luego no había habido nunca, y lo creyó. No había pruebas para pensar que eso pudiera suceder, y lo creyó. No había testimonios ni había experiencia científica, como decimos hoy día, de que el Señor vaya a venir un día, porque la gente no baja de los cielos. Los muertos están. La experiencia humana nos enseña eso, pero la Biblia nos recuerda que Dios va a bajar, Jesucristo va a bajar de los cielos. ¿Estás esperando eso? Porque es lo que ahora verás que dice nuestro Señor en Mateo. Nuestra analogía, te la anticipo ya, nuestra semblanza con la historia de Noé es porque del mismo modo que Noé estuvo esperando un diluvio, que nadie tenía certeza de que eso sucediera, de hecho nadie creyó, porque nadie entró en el arca con él, y él se mantuvo fiel a esa convicción que Dios le había revelado, nuestro Señor nos dice que la venida del Hijo del Hombre se producirá en circunstancias parecidas. Lo vamos a ver al final de este sermón, pero ya quiero que quede en nuestras cabezas. Entonces, cuando tus vecinos y personas de tu entorno tal vez te digan que es ridícula o extravagante, como dicen las personas un poco más delicadas, la idea de que el Hijo de Dios venga a recogerte de algún modo, bueno, puede parecer extravagante, puede parecer extraña, pero también fue extraña la historia de Noé. Y si aquello fue real, y lo sabemos, tengo garantía espiritual de que lo próximo será real, aunque no lo he visto. Pero eso lo volveré a decir dentro de unos minutos. Fíjate que Noé vivió una fe que salvó a él y a su familia, pero que además condenó al mundo. Hago una pausa, me confieso. ¿Sabes que hay iglesias, aquí en España, que no se pueden cantar ciertos himnos porque pueden herir a las personas? No se puede predicar de ciertos temas porque pueden molestar a las personas. Yo las conozco algunas. Y si este sermón que hoy estoy predicando fuese, por lo que voy a decir,
fuese predicado en alguna de estas iglesias, estoy seguro que los ancianos, en cuanto acabase esta predicación, vendrían a reprenderme. Por lo que voy a decir ahora, no sé. Pienso que ahora se llevan bien los sermones que gustan a todo el mundo porque no inquietan a nadie. Entonces, claro, nos hablan del cielo, que Dios es amor, que en el cielo lo pasaremos todos muy bien, que somos una familia, que nos amamos mucho y que lo mejor está por venir, y madre mía, esto es maravilloso. A ver, y no, es cierto eso, no estoy diciendo que eso no sea verdad y que no debamos decirlo, pero me pone triste, como muchos entornos cada vez más frecuentemente, hablar del juicio de Dios o de la condenación del mundo o de la parte del mundo que no cree, es un hecho. Y por un extraño sentido del pudor, pues para quedar bien con el entorno, para que la gente se enamore del Dios fantástico y maravilloso que prepara un cielo para nosotros, pues parece que nos da vergüenza decirles que si no creen, serán condenados. Pero no lo digo yo lo repito esta mañana porque lo he leído en Hebreos. Fíjate que Noé vivió una fe que le salvó a él y a su familia, pero que condenó al mundo. Volvamos. Dice, con temor preparó el arca en su casa. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y por esa fe condenó al mundo. Mira, la fe es otro momento álgido. Es para todos. Además creo que lo he puesto ahí, además negrito y tal, para que llame mucho la atención. Y lo quiero leer para no... La fe es, o debería ser, una respuesta a la revelación divina. De hecho, es la única respuesta adecuada a su revelación. Ahora bien, la esencia de la revelación divina es el Evangelio. Estas buenas nuevas de salvación que, sí, creo todos aquí hemos creído. Sí, pues creo que somos todos nacidos de nuevo. Pero ese mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre, de salvación, en sí mismo es un aviso de juicio, ¿no lo ves? Porque en la medida en que Dios da un mensaje de salvación a la humanidad, contenido en su palabra y personificado en Jesucristo, y una parte de la humanidad, nosotros, responde, esa parte se convierte en prueba contra la otra parte que no cree, que podría haber creído igual. Es justo lo que se está diciendo aquí. Noé, fíjate que creyó con temor. Lo acaba de decir la frase anterior. Temor no quiere decir pavor ni miedo. Temor significa respeto reverente. Aparece muchas veces en la Biblia esta idea, sobre todo en el Antiguo Testamento, de respeto reverente. Y fíjate que con este respeto reverente, Noé dedica toda su vida, desde que recibe ese mensaje, y lo vas a ver en Génesis, dedica toda su vida, desde que recibe ese mensaje hasta que el diluvio se produce, unos 120 años, a ese proyecto. Y luego sigue viviendo, como aquello ya se acaba, sigue viviendo de otro modo, que eso está en capítulo 9. ¿Qué te vengo a decir? Noé tuvo una fe que fue sólida y que fue ejemplar, porque Noé manifestó su fe con obras. Porque Noé anduvo en los caminos de Dios, lo acabamos de leer. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Esto aparece varias veces, 6:22, 7:5. No solamente era un hombre que complacía a Dios, sino que cuando Dios le decía, haz esto, lo hacía. 2 veces se menciona en el pasaje. Eso le llevó a hacer cosas disparatadas, pensar en una inundación y creer que iba a llover y construir una cosa de madera enorme que era más grande que un campo de fútbol. Pero lo hizo. Fíjate que Noé supo esperar, su fe le llevaba a esperar. 120 años transcurrieron aproximadamente, por un comentario que hace Génesis, desde
dice que va a destruir o a castigar la humanidad hasta que eso sucede. Y durante esos 120 años él dedica su esfuerzo y el de sus hijos, probablemente, a construir el arca. Fíjate que la fe de Noé constituye, por ese mero hecho, un testimonio público. ¿Tú te imaginas? Lo he calculado, mira, el arca de Noé debía ser, pues, poco más larga que un campo de fútbol, tan ancha como la A2, como una autovía de 6 carriles, y tan alta como un edificio de 5 pisos. Pues imagina una cosa como la A2 de ancha, como un campo de fútbol de larga y como un bloque de 5 pisos de alta. Eso lo ve todo el mundo, 120 años haciendo eso. Eso constituye un testimonio por sí mismo de lo que esa persona es y de lo que esa persona cree. Pero es que no solo eso, sino que eso también constituye un valor sobre la determinación, desde luego, pero la intensidad de la fe de esta persona. ¿Tú te imaginas 10 años después de iniciadas las obras, los comentarios que habrían? ¿Todavía crees que esto va a ser inundado? Porque hace 20 años que estás haciendo esto y aquí no pasa nada. Llevamos 30 años y tú todavía sigues con tu castillo que no sirve para nada, un castillo de madera. ¿Te imaginas las burlas, la oposición que debió vivir Noé? Yo creo que no muy diferente a la nuestra, ¿eh? Pero te das cuenta la reacción de Noé, que seguramente a pesar de toda esta oposición que experimentó, se mantuvo firme en sus convicciones y en su determinación de cumplir la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que no es muy distinto de nosotros, que vamos nadando contracorriente en este mundo donde todo el mundo, donde todas las personas parecen hacer cosas distintas a nosotros? Y además, parece lo normal. Fíjate que Noé, lo hemos visto, su fe le hacía creer en algo sin precedentes. Nuestro Señor, al final, otra vez lo menciono para que te quede bien en la cabeza y te dé convicción, nos muestra el ejemplo de Noé y cómo creyó en algo sin precedentes, este juicio venidero del que no había ninguna prueba, como ejemplo de la venida del Hijo del Hombre en el final de los tiempos, la cual está por venir, la cual es algo sin precedentes y es algo que nadie espera, cree ni acepta racionalmente, porque eso nunca ha pasado. Noé era un hombre temeroso de Dios, también lo hemos mencionado, y Noé, fíjate, en sexto lugar, es un ejemplo de que el justo por la fe vivirá. Se menciona en otras palabras al final de versículo 6. Acuérdate de el primer momento álgido de esta mañana. ¿Cuál ha sido? ¿Ya? ¿Momento álgido que he dicho? ¿Se acuerda alguien? Exacto, que Dios pide que le obedezcamos, no que le entendamos. Y, bueno, otro inciso. Al final casi siempre se entiende la voluntad de Dios. No siempre, tristemente, pero casi siempre se entiende. También es por mi experiencia que lo digo, pero he visto en mi vida y la de otras personas cosas que no se entienden nunca. Ojo, de momento. Pero el 80 o el 90% de las cosas, de verdad, con la perspectiva del tiempo se acaban entendiendo y acabas comprendiendo que tomaste la decisión correcta si obedeciste, o la incorrecta si no obedecí, y me he visto metido ahora en un embolado por lo que hice. Pero bueno, no te enredes más, Pablo. Digo esto porque la vida piadosa y el obedecer a Dios antes que entenderle, que fue lo que hizo Noé, hace que tenga unas consecuencias para su vida, como todo. Todo en esta vida tiene consecuencias. Dos cosas triviales. En esta vida nada gratis, son mentira. Todo tiene un precio, todo. Todo. Alguien lo paga. Lo pagas tú o lo paga otra persona. Lo pagas con dinero o lo pagas con esfuerzo. Pero todo tiene un precio y todo tiene unas consecuencias. Todo. Para bien o para mal. Eso es un lema vital que ya es trivial. Todo el mundo lo sabe. Espiritualmente también es cierto. Observa. Las consecuencias que tiene para Noé, y esto es importante que nos
estimulen, le llevan a la salvación personal y familiar, y a la salvación o la preservación de la naturaleza animal, al menos. Otra consecuencia es que esa fe condena al mundo, porque los que no creen, pudiendo haber creído como creyó Noé, pues eso se les vuelve un argumento en contra. No creen porque Dios nos haya revelado, no creen porque no han querido creer, porque cuando Dios se reveló, Noé creyó. ¿Te estoy liando? ¿Se me está entendiendo? No es un trabalenguas esto. La fe de Noé también, en tercer lugar, le convierte, como ya hemos mencionado, heredero de justicia, que no es poca cosa, ¿eh? Está al final del versículo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hice algunos apuntes y algunas reflexiones sobre esto que no voy a compartir, pero, madre mía, ojalá me diga a mí Dios algo así cuando esté delante de él. Ven aquí, hijo mío, heredero de mi justicia. Si no me vuelve a hablar en toda la eternidad, con esas palabras me daré por satisfecho. Heredero de justicia. Además, y terminamos con la primera parte, que es la vida, dos puntos. La primera parte, que son, ¿qué es la vida de Noé? Pues mira, lo más importante por lo que esto se predica un domingo es porque hay una clara analogía entre la historia de Noé y tu vida personal. Vamos a Mateo 24. La Biblia está llena de avisos, acuérdate. Los hemos visto en muchos de ellos en los profetas menores que estudiábamos. Y hay un aviso que hace nuestro propio Señor que nos habla del juicio final que está por venir. Por eso este sermón no es un sermón moderno de los que gustan a todo el mundo y no incomodan a nadie. Si todos los que me oís somos salvos, pues bueno, esto gusta a todos los que me oyen. Pero si bien aquí o bien por internet oye alguna persona que no ha creído, pues a lo mejor se incomoda o cree que soy un... En fin. Bueno. Mateo capítulo 24. Mi Biblia lo pone de color rojo. ¿La tuya también? ¿Sabes por qué? Eso es, gracias. Me va muy bien, porque cuando está rojo ya sé que habla Jesús. Entonces, el mismísimo Señor Jesucristo, mi Salvador, me dice, bueno, le dijo a ellos y a mí por extensión, porque se levantarán, pues, 36, perdón, pero que también está en rojo. Pero el día y la hora, ¿qué día y la hora? Ah, sí, versículo 29, la venida del Hijo del Hombre. Cuidado, Hijo en mayúsculas y hombre en mayúsculas. No es la venida del Hijo de un hombre, sino la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús habla de sí mismo en términos escatológicos, refiriéndose a su segunda venida, con frecuencia utiliza este nombre para hablar de sí mismo, Hijo del Hombre. No dice el Mesías. El Mesías era él cuando vino la primera vez. Cuando venga la segunda vez ya no es Mesías, es Hijo de Hombre. No está hablando del Hijo de un hombre, por favor. Perdón que insista. Está hablando del Hijo mayúscula, del Hombre mayúscula. Bien, pues el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, y aquí es donde enlaza con la historia que estamos leyendo hoy, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero acabamos de comentar qué significa. O sea, mi segunda venida. Ahora estoy aquí, cuando regrese en el futuro. El Señor va a volver, hermanos. Silvia, que el Señor viene. Javier, el Señor viene. Javier y yo ya nos conocemos lo bastante como para estas cosas que uno a veces habla, la manera en que va a venir el Señor y cómo no va a venir, pues a lo mejor, bueno, ya sabemos que hay matices, ¿no? Pero hay algo que estamos seguros los dos, Javier, aunque no del mismo modo. ¿Cuál es? Que el Señor viene. ¿Qué importa cómo y después de qué? El Señor viene. ¿Hay alguien aquí presente que dude que el Señor viene? El Señor viene, no viene, vuelve, vamos a decirlo mejor así. Y vuelve no como la primera vez, ya no viene a salvar a nadie. ¿A qué viene?
Primero a recoger a los suyos y luego a poner orden en este mundo, a través de juicio. Pero el Señor viene, hermanos. No me gusta la palabra viene. Vamos a usar la otra. Vuelve. Vale. Pues así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaba la gente comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, vamos, viviendo la vida, porque son 4 días. Ya está. Y sácate lo que puedas de tu existencia, que esto se acaba. En esa vida, acuérdate, y tan bien que se lo estaban pasando, llega un momento que Noé entró en el arca. Y estoy parafraseando porque sigo leyendo. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Habían malgastado su vida viviendo para sí mismos, irritando a Dios con su mala conducta, haciéndose daño los unos a los otros, perjudicándose a sus propias vidas, en el nombre de la diversión, del placer, del yo, del mí, del me y conmigo. Y no entendieron lo que había entre manos, hasta que fue tarde. Esto es lo que pasó. Sigamos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, no te sorprendas si eres como Noé. No te sorprendas si te sientes raro. Preocúpate si la Biblia no describe lo que tú eres. Eso sí que es preocupante. Pero si eres raro a tu sociedad, no te preocupes. Hay un librito muy antiguo, no sé si todavía existe por ahí, que se llama Atrévete a ser diferente. Es cortito y sencillo para jóvenes. Yo no estoy predicando ya a jóvenes, pero no sé por qué tiendo a... Por favor, búscalo y léelo. Está bien, son 70, 100 páginas. Atrévete a ser diferentes. Todos tenemos que atrevernos a ser diferentes. Noé lo hizo. Porque hay un momento de salvación que ya se ha producido, un encuentro con nuestro Señor, porque el Señor vuelve, pero la otra cara de la moneda es que eso es parte del juicio de Dios que se desata con ese acto. Y yo diría, hay lugar para la esperanza, y a los que, como aquí somos casi todos o todos nacidos de nuevo, más que enfatizar que hay lugar para la esperanza, debo decirte que desde luego hay lugar para la esperanza si todavía no has creído, pero hay lugar para la esperanza si ya has creído y te ves cansado, fatigado y soportando la incredulidad de tu entorno. Ahora me acuerdo de una persona que se iba a estudiar la Biblia por las noches. Y la gente, los amigos, algunos sabes lo que le decían: hombre, pero estudia otra carrera, estudia informática, estudia algo útil. Porque claro, estudiar a Dios y a la palabra de Dios, eso no es útil. ¿Para qué sirve eso? Claro, no era útil para esas personas, pero para el que lo hacía era muy útil estudiar la palabra de Dios. Era más útil que la carrera o que la informática, por eso estudió la palabra de Dios. Bueno, pues yo te digo, dedícate a pesar de la adversidad del momento en que vivimos. Piensa que nuestro entorno es muy sutil y la persecución es muy sutil. Hay hermanos nuestros en lugares del mundo que directamente los matan o los meten en esos contenedores al sol hasta que se deshidratan y tal vez mueren. A mí no me han hecho eso nunca, pero la presión incrédula existe en mi entorno también y en el tuyo. Y hay que mantenerse firmes a pesar de la sutileza de la incredulidad del entorno en el que vivimos, que siempre te está invitando a hacer cosas distintas y más atractivas que las que te propones. La salvación del juicio venidero, y termino con esto antes de pasar a la conclusión, afortunadamente no se trata de una gran obra que tú tengas que hacer y construir una escalera que nos lleve hasta el cielo por la que subas tú. No hay que hacer nada. Porque si me permitís continuar con la analogía, el arca de salvación ya existe.
Bueno, esto lo dice Primera de Pedro. El arca de salvación ya existe. El arca de salvación es Jesucristo. Entonces, basta con entrar voluntariamente en el arca. Y esto debe confortarnos a todos. Y yo pido que reflexiones con esta canción que ahora vamos a escuchar. Me parece una canción muy divertida y le doy las gracias a Gladys, la cual nos ha ayudado a traducirla. Muy divertida porque nos describe este sermón y este mundo en que vivimos. En los días de Noé la gente vivía, se lo pasaba bien, la vida son 4 días, disfruta, come, bebe, viaja, dedícate a los placeres, que nadie sabe cuánto tiempo vas a poder hacerlo. ¿Esto te suena? ¿Te lo han dicho alguna vez o lo has oído? Y Noé, en lugar de viajar, pegarse fiestones y concederse todos los placeres que podía dar a su cuerpo, lo que hizo fue dedicar su existencia a un proyecto, que al final se convirtió en algo provechoso. Me gustaría al menos leer de momento y luego escuchar. Es una canción muy divertida, es un grupo muy antiguo, ya nos cantan, se llaman The Cathedrals, eran americanos, y la pena es que es en inglés, pero la canción, fíjate, es preciosa. Como fue en los días de Noé, porque justamente hace esta analogía, como fue en los días de Noé, así será la venida del Señor. Pasa que ellos lo dicen mucho mejor que yo sin enrollarse tanto. Cuando la violencia llenó la tierra, cuando el pecado y el orgullo se movían libremente, come, bebe y sé feliz, porque mañana puede que estemos muertos. Esa fue la filosofía que ellos vivieron. ¿Te suena? Sin temor de Dios, sin amor por Él, solo amor a sí mismos y al pecado. Llamaron malo a lo bueno, oscuridad al día. El juicio vino y se los llevó. Rechazaron el amor de Dios y su gracia tranquila o plácidamente. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Señor. Como en los días de Noé, así es el mundo de hoy. Y Jesús volverá pronto para llevarse a sus santos. Mantente mirando a Jesús. Un día veremos su faz. Como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿La escuchamos, por favor? Es una canción muy bonita, a mí me gusta. As it was in the days of Noah, so the coming of the Lord shall be. When violence fills the earth, when sin and crime ran free, so we can be merry, for tomorrow we may die. That was a philosophy that they lived by. No fear of God, no love for Him, but love of self and sin. They called evil good and darkness day. The judgment came and took them away. They spurned God's love and His grace so free. As it was in the days of Noah, so the coming of the Lord shall be. As it was in the days of Noah, so the coming of the Lord shall be. When violence filled the earth, when sin and crime ran free, so we can be merry, for tomorrow we may die. That was the philosophy that they lived by. As it was in the days of Noah, so it is with the world today. And Jesus soon is coming back to take His saints away. Keep looking unto Jesus, one day His face we'll see. As it was in the days of Noah, so the coming of the Lord shall be. As it was in the days of Noah, so the coming of the Lord shall be. When violence filled the earth, when sin and crime ran free, so we can be merry, for tomorrow we may die. That was a philosophy that they lived by. As it was in the days of Noah, so the coming of the Lord shall be. When violence filled the earth, when sin and crime ran free, so we can be merry, for tomorrow we may die. That was a philosophy that they lived by.
Son of